tribu, ¿qué tal? Me alegra mucho veros de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a hacerle una prueba a un coche coreano. Vamos a hacerle la prueba al Hyundai Kona de 64 kilovatios. Un vehículo que le está poniendo las cosas difíciles, se está poniendo las pilas, y nunca mejor dicho, en el sector de la automoción, y le está poniendo las cosas difíciles al resto de competidores, puesto que se trata de un vehículo que ha conseguido incorporar una gran cantidad de batería, una gran cantidad de kilovatios, una gran autonomía, un motor muy interesante de 204 caballos y por tanto un conjunto que realmente parece que va a ser recomendable. Vamos a hacer la prueba, vamos a analizar haciendo el Moya Test la subida-bajada por una zona primero de ciudad, una zona de carretera de circunvalación, una pequeña tramo de autopista y un tramo de carretera de montaña, un pequeño puerto de carretera de montaña. Haremos el tramo de subida y de bajada y sacaremos conclusiones. Espero que nos lo pasemos bien. Empezamos. Hey tribu, recordad sobre todo suscribiros al canal. Bueno, iniciamos el viaje, iniciamos el desplazamiento, la ruta, decíamos, a la población de Moya. Vamos a ocuparnos aproximadamente de un recorrido de entre la ida y la vuelta, de unos 130 kilómetros. Hemos arrancado y hemos puesto los contadores a cero, el del consumo y los kilometrajes, y el kilometraje para analizar de forma un poco lo más claramente posible los consumos tanto a la subida como a la bajada. Decíamos, las primeras percepciones del coche, en general, un coche de suspensión de tarado rígido, duro, probablemente anuncia las capacidades ruteras que tiene el coche, ¿no? Acompañándose además de una motorización de 204 caballos que presume ser bastante enérgica. De hecho lo es, hemos estado tocando esta unidad, probando, haciendo alguna prueba de aceleración, y la verdad es que el coche se comporta francamente bien. Bueno, decíamos, iniciamos esta marcha con unas percepciones del coche de mucha calidad. Se trata del Hyundai Kona de 64 kilovatios en una versión bastante equipada. No le falta ningún gadget, lo tiene todo. Aquí José Luis se las gastó en su momento, hace un par de añitos, para poner este coche a punto y con la máxima cantidad de dotación posible. Dispone del head-up display, de los sistemas de cambio involuntario de carril, del radar anticolisión. Interiormente está equipado con todas las posibilidades, ¿no? Con una tapicería de piel que además es perforada, microperforada, y que además es calefactable, lo mismo que el volante. Y bueno, todos los sistemas de infoentretenimiento que dispone el coche son los que pone al alcance la marca en las versiones más equipadas. Bien, decíamos, hemos puesto a funcionar el coche, estamos circulando por un primer tramo en el que vamos a circular en esta primera ocasión por autopista. Sensaciones muy buenas en general, de todo, de las percepciones en general, del equipamiento, de los botones, de las cosas. Sí que es verdad que la primera percepción cuando te subes en un coche que no conoces es que hay cosas que se te escapan, ¿no? Pero también es verdad que hace muy pocos minutos que estoy subido en él, y cuando he tenido que ir a buscar algún tipo de botón, algún tipo de elemento que requería ser utilizado, pues la verdad es que me ha costado poco tiempo en encontrarlo. Bueno, hace un momento me ha pitado el ángulo muerto, el avisador de ángulo muerto, porque yo, a pesar de que he puesto el intermitente, el coche ha considerado que el coche que había a mi izquierda estaba demasiado cerca, por tanto me ha advertido de que no debía desplazar el vehículo. Está bien, la verdad es que es un sistema muy práctico que este coche también tiene. Vale, hemos puesto el navegador. Tenemos puesto el navegador básicamente por un motivo, y es porque queríamos ver en qué forma el coche puede llegar a interactuar con la persona, con el conductor, en el supuesto de que hayan pues determinados elementos en la vía pues que te pueden hacer modificar los consumos. Es decir, si tenemos un desplazamiento que va a conllevar pues la subida, por ejemplo, de un puerto de montaña, y va a haber pues desniveles importantes, pues ver si corrige, ¿no? la autonomía del coche, ¿no? Las predicciones, las estimaciones de autonomía del coche. En fin, iremos viendo la cantidad de gadgets que tiene este coche, que son muchos, e iremos analizando un poco de qué manera funcionan. Estamos en este primer tramo con un consumo que ahora ya se está estabilizando en torno a los 14 kilovatios por hora.
Veremos qué tal se comporta y lo iremos comparando con los vehículos con los que hemos hecho la Moya Test en meses anteriores. En fin, nos vamos conectando y nos hablamos enseguida. Se van confirmando las sospechas. El coche tiene un buen motor, tiene un motor que tira muy bien y que te invita a que le empujes. Te invita a que le empujes. Vas por un tramo intentando mantener el control de la velocidad de la vía y en cuanto te vas a dar cuenta vas un poquito más allá, porque el coche se mueve bastante bien. La suspensión, como decíamos, es firme, mantiene bien el coche, la trazada también te ayuda a ello. Pues estos sistemas involuntarios de carril, ¿no?, que te ayudan, te mantienen en el carril, te balancean para que no te salgas de él. Y bueno, el coche rutea muy bien. Además, conversando con José Luis Cejudo, que es el propietario de este coche, pues hemos podido verificar que su intranquilidad con los anteriores vehículos eléctricos con los que había tenido básicamente iban relacionados con la autonomía del coche. En este se plantea viajes y se plantea excursiones y salidas sin demasiado temor, y esto al final es muy interesante cuando una persona se quiere plantear la compra de un vehículo eléctrico, y esos temores inicialmente relacionados con la autonomía, pues en este caso la verdad es que son muy buenas noticias, que permitan a personas plantearse pues la compra del vehículo eléctrico para todo uso, ¿no? Claro, estamos hablando de una unidad con una batería grande. Estos 64 kilovatios hoy en día, y este coche decíamos que tiene un par de años. Todavía la marca mantiene esta misma batería en los equipamientos, en las versiones actuales, y la mantiene porque es cierto que hay pocos coches, más allá de algún Tesla y algún coche de mucho mayor tamaño, hay pocos coches que estén dotando a sus vehículos de baterías de mayor tamaño. El propio Mercedes EQA, que está siendo presentado recientemente, o ha sido presentado recientemente, está dotado de una batería de 66 kilovatios. Es un coche que pesa más que este y tiene algo más de tamaño. Quiero decir que estamos en un rango de batería y unas autonomías, por tanto, ligadas a esta batería, bueno, pues interesantes. En las medias de consumo que este coche se puede mover, y lo vamos a intentar validar después, pero probablemente pueden estar en torno a los 15 kilovatios, este coche, incluso teniendo una batería, decíamos, de 64 kilovatios, que probablemente sean efectivos unos 58, te puede permitir plantearte autonomías muy próximas a los 400 kilómetros de forma bastante realista, ¿no? Entonces, bueno, se trata de un coche que está francamente bien. Si tenemos en consideración el buen motor, la buena batería, un aplomo del coche interesante, una capacidad interior lo suficiente como para poder albergar a 5 personas sin dificultades y plantearse, decíamos, hacer algunas salidas, algunos viajes, pues sin demasiada dificultad, teniendo además un sistema de carga rápida incorporado a través de un CCS Combo, un puerto de CCS Combo. Bueno, pues se trata de un coche francamente interesante, en el que nos podemos plantear lo que decíamos, ¿no? Cambiar un vehículo térmico por un vehículo eléctrico 100% sin ningún temor. Vamos a seguir haciendo la ruta. El coche se mantiene más o menos en las medias que comentábamos, 14 kilovatios por hora, yendo por autopista, superando en algunos momentos los 100 kilómetros por hora, porque esta vía es una vía de 120 kilómetros por hora. El coche la detecta porque tiene un sistema de reconocimiento de señales y por tanto no me está impidiendo que llegue a esa velocidad con ninguna dificultad. Decíamos 13,9 justamente ahora, está cantando unos consumos bastante buenos. De las pruebas que hemos hecho con anterioridad, probablemente el coche que hemos conseguido que haga este recorrido con el menor consumo posible es un BMW i3. En aquel caso un BMW i3 de 42 kilovatios de batería, y en este caso pronostico que van a ir cerca de los del BMW i3, van a quedarse seguramente entre los del BMW i3 y los del Mazda MX-30 que habíamos probado días atrás. Por tanto, bueno, como me gusta hacer pronósticos y me gusta acertar en la medida de lo posible, vamos a hacer este pronóstico. Yo creo que vamos a llegar arriba en un pronóstico que va a estar cercano a los 18 kilovatios hora. Vamos a ver si es cierto. En cualquier caso, seguimos circulando, seguimos trasteando cositas, revisando este head-up display que tiene, que es fantástico, que te indica el próximo movimiento que te va a indicar el navegador, que te indica la velocidad máxima de la vía y la velocidad que estás llevando en este momento, y que francamente te ayuda a poder tener información sin desplazar la visión de la pantalla. Está muy bien. En fin, seguimos circulando, nos vemos. Seguimos ruta, los consumos se mantienen bastante estables. Todavía es cierto que no hemos empezado a circular por el tramo, digamos, más complicado, el más exigente, el que tiene pendiente y unas curvas que te obligan a estar más atento.
y en el que podremos seguramente empezar a probar las levas, que esto no lo habíamos comentado, pero este vehículo, al igual que algunos otros, como Mercedes, como Mazda o algunos otros, utilizan un sistema de retención que bajo mi punto de vista es súper interesante, y son unas levas que hay pues en la parte posterior del volante que te permiten utilizar diferentes modos de retención. Tiene 3 grados de retención en un sentido y 3 grados de retención en el otro, es decir, puedes reducir el nivel de retención del coche para que quede totalmente suelto, para que el coche prácticamente vaya a vela, o tienes, tocando la leva izquierda, la posibilidad de hacer que el coche retenga mucho más y por tanto esté haciendo freno motor, ¿no? Bueno, esto lo podremos probar de forma pues mucho más realista cuando estemos circulando en carretera, sobre todo en la bajada. Vale, decíamos, el coche se trata de un vehículo que, bueno, es pionero en cuanto a los avances en muchas de las cosas que otros coches han ido haciendo después. Hyundai ha sido muy valiente, ha hecho un vehículo muy completo, compacto, con mucha capacidad interior y un tamaño relativamente limitado, con mucha batería, con un motor muy potente, 204 caballos. De hecho, a veces tiene el coche dificultades para poder absorber toda esta potencia en las ruedas. A veces, si aceleras en parado, es probable o es posible que los sistemas de seguridad del coche, los sistemas, digamos, de electrónicos, no sean capaces de frenar las ruedas. La potencia es bastante elevada y el par motor también. Recordemos que un BMW i3 de primera generación llevaba 170 caballos. Estamos hablando de en este caso de 204, es una potencia muy interesante. El EQA 250 lleva un motor de 190 caballos, comparado con este todavía está más dotado. Es decir, es un vehículo que está muy bien. Si tuviera que darle o ponerle algún pequeño pero, y seguramente no lo es, porque no se trata en ningún caso de un pero, tratándose de un coche dinámicamente tan bueno y un coche tan bien equipado, y seguramente en ocasiones podría decir que el tacto es probable que en algunos vehículos recién aparecidos en el mercado, es probable que alguno de los actuales tenga un mejor tacto de conducción, no solamente en la conducción o en el rebote de la suspensión, sino incluso en determinados aspectos de tacto, ¿no? De tacto del volante, de tacto de los mandos. Hay algunos pequeños elementos que te hacen pensar un poco más en el pasado, en determinadas cosas, algunos de los satélites de los mandos, algunos de los botones que, estando muy bien dispuestos y teniendo buena calidad, puede ser que recuerden en algún punto algún vehículo un poquito más trasnochado. En cualquier caso, las percepciones en general súper buenas. La pantalla que tenemos en la parte central es táctil y funciona francamente bien. Los sistemas de predicción del coche, en funcionamiento 100% eléctrico, el análisis que hace de estos consumos, la información que da en las diferentes pantallas, porque decíamos que tiene una pantalla central, pero también tiene un velocímetro estilo analógico, con información a su lado, ¿no? A su lado hay información que va cambiando, que te puede hablar de la información del navegador, del control cruise adaptativo, pues del head-up display, en el que también puedes modificar algunas de las funcionalidades que se pueden apreciar en el coche. En fin, el comentario: el coche está muy bien, el coche es muy polivalente, el coche es una muy buena opción, teniendo en cuenta además un precio que, sin ser barato en absoluto, esta unidad está por encima sobradamente de los 40.000 euros, está en torno a los 43.000-44.000 euros. No se trata en ningún caso de un vehículo barato, pero se trata de un vehículo muy completo. Cuando vayamos de bajada analizaremos un poco más los frenos, ¿no? Decíamos que, claro, tiene unas levas, está equipado de unas levas que al final son las que están haciendo la función de retención del motor. El freno se comporta de manera diferente en función de cómo tienes activada la leva. Es decir, si el coche va muy suelto y por tanto no estás haciendo que electrónicamente el motor esté actuando para frenar, el freno se comporta de la manera lo más parecida posible a un freno tradicional. Es decir, estás utilizando en la mayor parte de los casos el disco desde casi el primer momento, la pastilla contra el disco. Cuando empiezas a utilizar la leva de retención y estás haciendo que electrónicamente el coche esté utilizando el freno motor, es cierto que el freno físicamente también se comporta de esa manera y por tanto estás utilizando el freno motor y tocas poco disco. El tacto es diferente, es un poquito más artificial, pero bueno, frena bien, Bueno, esto lo podemos comprobar a la bajada. Si os parece, continuamos ruta y lo vemos cuando estemos un poquito más arriba. Hasta luego.
Bueno, estamos en el tramo de subida y tal como habíamos pronosticado, el coche empieza a gastar más, pero esto es absolutamente inevitable, ¿no? El coche está gastando más porque el recorrido pues, es más exigente y tiene pendiente positiva y por tanto estamos subiendo. El coche tiene que hacer un mayor esfuerzo. Estamos haciendo trabajar el coche sin hacerlo ir rápido, estamos manejando el coche pues, dentro de los límites de la velocidad permitida por la vía, pero el coche decíamos que dinámicamente se mueve muy bien y que tiene pues, unos repartos de estos pesos enérgicos. Se nota que es un coche, bueno, pues que preciso, es un coche preciso y es un coche, en fin, seguramente si tuviéramos que definirlo, no es un coche tan cómodo como otros. Es suave de llevar, es cómodo de llevar, pero es seguro y notas que los límites del coche los tienes en las manos. Se percibe muy bien las sensaciones de lo que te está pasando debajo de los pies, debajo de las ruedas. Se percibe muy bien, te transmite bastante información a las manos y esto es bajo mi punto de vista es un aspecto bueno de un coche. En ocasiones cuando un coche es demasiado blando, cuando es demasiado suave, cuando es demasiado amoroso, pues te puede llegar a estar camuflando cosas que pasan abajo y tú no eres consciente. Está bien. Insisto en probablemente estas percepciones a veces de coche un pelín más antiguo. No probablemente tiene esas percepciones de coche refinadísimo, pero es absolutamente bueno dinámicamente el coche. Los consumos, decíamos, han empezado a subir, inevitablemente, estamos en 16.8 y eso que ahora estamos detrás de un camión y hemos bajado la velocidad. Bueno, era inevitable que subiera el consumo, vamos a ver qué tal llegamos arriba. Bueno, ya estamos en Moya, ya hemos hecho el recorrido, hemos hecho estos 64 kilómetros y hemos arrancado con 355 kilómetros de autonomía en la salida y ahora estamos con 272 de previsión de estimación de autonomía, con lo cual hemos consumido unos 83 kilómetros de autonomía, sin embargo hemos realizado 64, es decir, se ha perjudicado en cierta medida esta estimación como consecuencia del incremento de los consumos que tenía a origen. Hemos arrancado de 0 y ahora estamos en consumos en torno a los 17,1 kilovatio. 17,1 kilovatio es un poquito más que el BMW i3 que cantó 16,8 y sensiblemente menos que el Mazda MX-30 que cantó 19,2. Es un muy buen consumo. Esto nos hace pronosticar que a la bajada va a bajar sensiblemente. Está muy bien, francamente está muy bien. Me ha sorprendido el consumo, me ha sorprendido las reacciones vigorosas del coche, porque no hace falta que tú quieras ir rápido, es que el coche tiene energía. El coche en cuanto tocas el acelerador, decíamos hace unos días, cuando probábamos el Mazda MX-30, es un rara avis el Mazda MX-30 porque se comporta de forma mucho más progresiva, más suave, ¿no? Este es más enérgico, este es más rabioso. Bueno, francamente, ha salido muy bien la prueba. Vamos a ver qué tal se nos da la bajada. Ahora seguimos comentando. Nos vemos a la bajada. Hey tribu, recordad sobre todo suscribiros al canal para que podamos seguir viéndonos en las próximas pruebas que os prometo que van a ser súper interesantes.